Hola, Evan Montes de Call Throne y bienvenidos al último video de esta serie donde vamos a mirar todos los versículos que hacen falta mirar en cuanto al tema de la ley en el Nuevo Testamento, que tal vez confunden acerca de si la ley está abolida o si está vigente. Creo que ya no hace falta profundizar demasiado en este video. Ya hemos estudiado las fórmulas, la forma correcta de mirar este tema en la Biblia, y entonces de aquí en adelante simplemente podemos tocar cada tema y dar una explicación muy rápida, muy ligera, ya con lo que hemos aprendido a lo largo de esta serie. Así que sugiero enfáticamente que vean esta serie completa antes de ver este video, porque si no van a estar muy confundidos acerca de lo que estoy hablando y van a entrar en debates vanos. La serie es un poquito larga, pero es un estudio, es para los estudiosos, es para los que quieren aprender algo muy serio y muy importante. Ya estudiamos Gálatas, ya estudiamos Romanos y vamos a mirar qué otros versículos sueltos hay por ahí, qué más hay por explicar. Comenzamos con el libro de Hechos. El capítulo 15 parece que hay una discusión acerca de si la ley sigue o no para los gentiles. Miremos. El versículo 10 parece que la ley está siendo descrita como un yugo pesado que nadie podía cargar. El versículo 24 pareciera que se estuviera amonestando a discípulos quienes están mandando a los gentiles a guardar la ley. Y los versículos 28 y 29 pareciera que se hizo una decisión para que los gentiles no tuvieran que seguir la ley, simplemente hacer 4 o 5 obras y estarían bien. Ahora miremos el contexto completo del capítulo 15 de Hechos. La situación prácticamente está resumida en el versículo 1, donde dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese era el problema, que había gente enseñando a los gentiles que para ser salvos tenían que hacer obras, en este caso circuncisión. Esto es doctrina del judaísmo, esto ya lo vimos. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, no existe nada acerca de salvación eterna. Por lo tanto, los judíos se inventaron un mecanismo propio para la salvación eterna, y eso es lo que estaban enseñando. En este caso, que la salvación eterna es por medio de obras. Y por eso es que Pablo en el versículo 2 tiene una pelea muy grande con ellos. Ahora, Pablo sabía que la ley es muy importante, pero que no es requisito para la salvación eterna. Por lo tanto, había un dilema. ¿Qué se hacía con la ley en cuanto a los gentiles? Pues el propósito de la evangelización a los gentiles era acerca del mensaje de Jesucristo y la salvación eterna por medio de fe en Él. Pero por otro lado, la ley también era algo muy importante para implementar en las vidas de los nuevos creyentes. Así que se reunieron en Jerusalén para tomar una decisión ante este dilema. Y en esta reunión habían fariseos creyentes, pero que aún no se desligaban de sus tradiciones del judaísmo, en que para ser salvo había que hacer obras. Pablo, siendo fariseo, él mismo entendía de qué estaban hablando estos otros fariseos, por la cual él respondió: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto es una clarísima referencia al Talmud y la ley oral de los fariseos, no de la ley de Moisés. Ya hemos visto en esta serie que la ley es una delicia para los hombres, es protección, es bendición, es libertad. Lea Salmos 119 otra vez por si se les ha olvidado. Este yugo pesado es la tradición oral de los fariseos, es lo mismo a lo que se refería Jesús en Mateo 23:4. Es una cosa imposible de lograr, es imposible de seguir y cumplir, sobre todo para salvación eterna. Y Pablo prosigue a decir que es por la gracia del Señor Jesús que somos salvos, nada que ver con obras. Sin embargo, tampoco podían ignorar la ley de Moisés para los gentiles. Ellos también tenían que escuchar esa palabra de Dios que era por medio de Moisés. Así que Jacobo decidió que lo mejor era no abrumar a los gentiles con una cantidad de leyes que ellos no entendían ni conocían, sino más bien evangelizarlos, introducirlos al Señor Jesucristo, proclamarles la salvación de la cruz, que ellos fueran salvos primero que todo y que no hubiera cosas que pudiera como confundir o abrumar o obstaculizar esa relación que debía haber en primera instancia. Era una fórmula de primero redención y después leyes, que fue el mismo esquema que Dios usó para sacar los hebreos de Egipto. Ya después de esa evangelización, Jacobo menciona que todas las ciudades tienen sinagogas donde se predica la ley. En conclusión, ellos iban a predicar únicamente la salvación de Jesucristo, y las sinagogas estarían ahí disponibles para quien quisiera aprender de la ley después.
Segunda de Corintios parece a primera instancia presentar un caso bastante fuerte en contra de la ley. Si lo leemos separado e independiente del resto de la Biblia, vamos a leer cosas como que la letra mata, pero el espíritu vivifica, o que la ley es un ministerio de muerte y de condenación, que va a perecer y ser abolido, etc. Pero con la sabiduría que ya tenemos, sabemos que tenemos que escudriñar las escrituras y sabemos que las escrituras no son lineales, están en pedazos, está desbaratado y tenemos que juntar todas las piezas correctamente. Y adicional a todo eso, recordemos que Pablo era difícil de entender en muchas ocasiones. Entonces comencemos con un análisis de 2 Corintios 3. Y si leemos los versículos del 1 al 6, vemos una alusión a lo que es el nuevo pacto, el pacto escrito en nuestros corazones. Recordemos que el nuevo pacto trata de la transferencia de la ley de tablas de piedra al corazón humano. Nunca jamás trata de su abolición. Sin embargo, en el versículo 6, Pablo se refiere a la ley como la letra que mata. Ahora, ¿por qué dice eso de la ley? Si la ley es maravillosa, es vida, es salud, es bendición. Bueno, pues si seguimos leyendo el capítulo 3, empezamos a ver un esquema tomar forma. Pablo está haciendo comparaciones entre el sistema terrenal y el sistema espiritual. Básicamente está hablando del antiguo pacto y el nuevo pacto y sus diferencias y sus configuraciones terrenales o espirituales respectivas. Para el nuevo pacto y sus características se refiere a ello como el ministerio del Espíritu, ministerio de justificación, gloria que permanece, mientras que para la ley y sus características terrenales se refiere a ello como ministerio de muerte, de condenación, perecedero, algo para ser abolido. Pues comencemos con lo más fácil, donde Pablo se refiere al antiguo pacto como algo que va a perecer, que va a ser abolido. Pues es verdad, el antiguo pacto va a ser reemplazado por el nuevo pacto, pero recordemos que el nuevo pacto simplemente trata de transferencia de la ley, nunca de su abolición. Ese antiguo pacto externo va a ser abolido por el nuevo formato interno. Es simplemente de formatos, nunca de la ley, eso ya lo vimos. Y así versículos 11 y 13 quedan resueltos. Para los versículos 6, 7 y 9 ya la situación es un poco más difícil porque pareciera que el lenguaje es bastante negativo hacia la ley. ¿O será que no? Pues Pablo se está refiriendo a la ley como letra que mata, ministerio de muerte, ministerio de condenación. Pero resulta que este lenguaje ya lo hemos visto en otro de sus escritos. Estoy hablando de Romanos. Esta terminología en 2 Corintios 3 está definida en el libro de Romanos. Necesitamos usar el libro de Romanos como un glosario que le da la correcta definición e interpretación a 2 Corintios 3. ¿Y qué sabemos de Romanos? Pues recordemos que en ese libro Pablo habla de la muerte en 3 categorías diferentes, que eran muerte física, espiritual y figurativa. Y resulta que podemos conectar directamente 2 Corintios 3:6 con Romanos 7:6. 2 Corintios 3:6 habla de que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto del espíritu y ya no somos del antiguo pacto de la letra. Es exactamente lo que habla Romanos 7:6, que dice que ya servimos bajo un nuevo régimen del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que trasladémonos a Romanos 7:6 para mirar este mismo versículo ahí y ahí sacarle su correcta definición. Creo que desde Romanos 5:20 es un buen comienzo, donde nos dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. En otras palabras, antes de la ley no había una referencia buena para decir qué era bueno o qué era malo en los estándares de Dios. Pero la ley logró identificar qué era pecado y con ello se reveló que había muchísimo pecado en la humanidad. Y por eso dice Pablo en 6:2, hemos muerto al pecado. O sea que ya identificado el pecado gracias a la ley, se pudo tomar la decisión de dejar de hacer aquello que era pecado. Así que la definición de muerte acá es figurativa, es de sacrificio, es de dejar la vida antigua por una vida nueva en Cristo Jesús. De eso trata la definición de muerte en este contexto. Sigamos. Porque somos sepultados juntamente con Jesús para muerte por el bautismo.
Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Todo esto hace referencia a la nueva criatura que somos en Cristo Jesús, que Él murió por nosotros pagando el precio del pecado, y en esa nueva vida que Él nos dio, ahora nosotros morimos por Él, dejando atrás ya todo lo viejo e iniciando ya una nueva vida en justicia. Entonces, ¿qué pasa cuando uno toma la decisión de dejar atrás toda su vida pecaminosa? Pues aquí lo dice: el que ha muerto a esa antigua vida, a ese estilo de vida pecaminoso, ha sido justificado del pecado. ¿Por qué? Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Piénsalo de esta forma: un muerto no puede cometer pecado porque está muerto. Y la ley pues sencillamente no tiene nada en contra de los que no están haciendo nada malo. Por eso Pablo dice que consideraos muertos al pecado. Y sin pecado ya uno no está bajo la ley en sentido de bajo su condenación. No estamos bajo la condenación de la ley porque hemos sido liberados del pecado. Por eso 7:4 dice que habéis muerto a la ley, pero está hablando de la condenación de la ley. Es muy fácil, solo lean el siguiente versículo. Ahí da la definición técnica a lo que se refería con haber muerto a la ley. Se refiere a las pasiones pecaminosas que eran reveladas por la ley, destapadas por la ley y condenadas por la ley. No habla de la ley es maravillosa, la ley da vida, da bendición. Habla de las pasiones pecaminosas, el estilo de vida antiguo, pecaminoso que teníamos. Hemos muerto a eso que condenaba la ley, somos libres de aquello que era pecaminoso ante la ley. De eso somos libres, a eso hemos muerto, y por eso ya no estamos bajo el régimen de la condenación de la ley. Ahí está todo. Simple, lógico, si usan su cabeza, si escudriñan las escrituras, si juntan todos los pedazos correctamente y si se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y ahora podrán leer todo el capítulo 3 de 2 Corintios entendiendo correctamente de qué trata. Que todo eso de ministerio de muerte, ministerio de condenación, perecedero, abolido, pues que está hablando de muerte figurativa, condenación al pecado, abolición del antiguo formato. Ahora todo tiene sentido. Antes no tenía sentido. ¿Cómo se iba a llamar la ley un ministerio de muerte con gloria? La muerte no es gloriosa, es una maldición. ¿O que era un ministerio de condenación con gloria? ¿Qué tiene de glorioso condenar a la gente? Eso no tiene nada de gloria. Eso es horrible. Todo eso es tan ilógico, al menos que lo leas con sus correctas definiciones. Un ministerio que nos enseña a morir a las pasiones pecaminosas que son contra Dios. Un ministerio que condena lo malo que hay en nuestras vidas para ser liberados de ello y ser siervos de Dios. Eso es glorioso. De eso es lo que habla 2 Corintios 3. Y es esa misma lógica que debemos aplicarle a los demás versículos y capítulos que mencionan la ley en un sentido que puede ser confuso. El tema de la ley no puede ser confuso para el cristiano. La Biblia es clarísima que la ley es libertad, es bendición, establece los parámetros de santidad y ofrece muchísima protección. Solo para ir aclarando un poquito más, Efesios 2 no está hablando de la ley, está hablando de la separación entre gentiles y judíos establecido por la ley. Está hablando de que ya por medio de la cruz los gentiles ya no son extranjeros a Israel, sino parte de Israel. Por lo tal, las leyes acerca del extranjero ya no aplican a ellos y ya no existe esa separación. Hebreos capítulo 7 tampoco está hablando acerca de la ley, sino del sacerdocio de Leví. Básicamente dice que el sacerdocio de Leví no fue perfecto ante los ojos de Dios y que por eso Dios estableció un nuevo linaje para que llegara un sumo sacerdote perfecto, quien era Jesucristo. Jesús no es de la tribu de Leví, él es de la tribu de Judá. Legalmente él no puede ser sumo sacerdote, pero con esta transferencia del linaje de Leví al linaje de Melquisedec, ahora sí que ha habilitado a Jesús para ser el sumo sacerdote. Por eso Hebreos 8:6 dice que este sumo sacerdote por linaje de Melquisedec es mejor ministerio y es mediador de un mejor pacto con mejores promesas, a diferencia del ministerio de Leví que fue con defecto. A eso se refiere esta palabra defecto en el 8:7. No se refiere a la ley, se refiere al ministerio de Leví. Y en el 8:13 se vuelve a declarar que el nuevo pacto reemplaza el antiguo pacto. Pero recordemos que viejo pacto se refiere al formato externo, no de la ley. La ley sigue intacta. Nuevo pacto es nuevo formato interno en el corazón del hombre. Es simplemente de formatos, no de la ley.
Y para terminar, quisiera mirar Marcos 7 porque mucha gente usa esto para decir que ya se puede comer lo que sea, que ya las leyes dietéticas fueron anuladas. Pero la verdad es que aquí únicamente se está hablando de comida y comida no es cualquier cosa, es lo que está establecido en la ley de Moisés. Y el problema aquí es que con esta comida legítima, los fariseos se habían creado una cantidad de reglas y mandamientos acerca de cómo purificarse para comerlo. Y esto nunca era parte de la ley, esto era un invento de hombres, tal como se especifica en los versículos del 3 al 5. Trata únicamente de tradiciones, nada que ver con las leyes acerca de comida. Seguramente hay más versículos controversiales acerca de la ley, pero creo que ya hemos visto todo lo necesario para entender de una vez por todas qué es la ley, cómo se entiende el Nuevo Testamento en cuanto a la ley, cómo se entienden los escritos de Pablo, cómo se aplican las cosas, cómo se formula todo esto, cómo se saca lógica, etcétera, etcétera. Y con esta serie podemos concluir que la ley es vigente, completamente vigente y necesaria para la vida de los cristianos. ¿Qué sigue después de esta serie? Pues seguirán las instrucciones y las enseñanzas y los aprendizajes acerca de la ley, de cómo aplicarlo, de cómo vivirlo, de cómo sincronizar la vida terrestre con el reino de los cielos, de cómo sincronizar el dominio espiritual con el terrenal de forma legítima por medio de Jesucristo y su palabra. Así que las cosas no terminan con esta serie. Esto es simplemente un capítulo de muchas cosas que necesitamos aprender y perfeccionar en nuestras vidas y nuestro andar con Dios. Sigan suscritos a este canal, vendrán muchas más enseñanzas muy interesantes. Muchas gracias y Dios los bendiga.